En aquel tiempo estaba Jesús orando y cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Teologías sin Fronteras de nuestra sociedad. Hoy vamos a tratar un tema que realmente en algunas ocasiones me han preguntado y me han consultado sobre qué es la oración. Es decir, esta práctica que no solamente la tenemos los cristianos de tradición católica o de tradición protestante, sino que la tienen las grandes religiones, que es el ejercicio, también podríamos llamar, el ejercicio de la espiritualidad, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo, en este punto habría que como separar que dentro de la oración hay un rasgo de espiritualidad y también hay un rasgo concreto y especial de fe, o lo que también podríamos llamar de religión. Si tuviésemos que separar estos tres términos, tendríamos que decir que en primer lugar la religión es todo hecho institucional, es toda celebración que contiene un ritual y que a la vez nuclea, aglutina y reúne, como la misma palabra lo dice, religa, o sea, vuelve a ligar, vuelve a unir a una comunidad, ya sea cristiana o sea de otra religión. Por otra parte, la fe es ese proceso y es esa actitud en la cual las personas ponemos nuestra confianza en otros, y en el caso de que vaya unida justamente a la fe en Dios, ponemos nuestra confianza en aquel que nos ama. Siempre o en algunas ocasiones me han preguntado cómo es posible tener fe en Dios si no lo conozco. Y ahí radica un poquito el problema, en la segunda parte, que no lo conozco. Entonces, cabría la pregunta, de alguna manera, de si sería posible tener fe en alguien que no conozco. Es decir, si yo de alguna manera puedo poner la confianza en alguien que va cruzando por la calle y a quien no le conozco ni el nombre, ¿verdad? Muchas veces pasa así con Dios. Realmente, más allá de la redundancia de Dios como nombre, no le conocemos el nombre. Es decir, el hebreo, cuando habla de nombre, habla de persona. Va más allá de esta cuestión de prosopon del griego, que es máscara, ¿no? Habla de lo que es la persona en sí. O sea, conocer el nombre de una persona, tratarlo por el nombre, no generando ningún apodo, que genera también una cuestión por ahí de manipulación o de posesión, sino por el nombre, indica que o tengo un conocimiento de esa persona o quiero profundizar en ese conocimiento. Y que de alguna manera, profundizando en ese conocimiento, va a ser de la misma proporcionalidad por la cual vaya creciendo mi fe. Es decir, mi fe va a ir aumentando en la proporcionalidad en la que yo conozca a esa persona, y en la medida en que yo pueda decir, bueno, confío en ella porque la conozco, porque sé que no me va a hacer daño, porque sé que no me va a hacer mal. Y unido a este segundo concepto está la espiritualidad, ¿verdad? La espiritualidad es ese nexo entre lo que es material y lo no material. Espiritualidad viene de espíritu. Todas las personas poseemos un espíritu. Diríamos un poquito más en la tradición platónica, cuerpo y alma, aunque en la acepción cristiana esas categorías no están como muy bien definidas, así como las define Platón, sino que es la persona completa, que está en una corporeidad físico-psíquica y espiritual a la misma vez, y que es por esta capacidad espiritual, esta capacidad de ansiar un poco más, esta capacidad de ir siempre, de buscar lo pleno, de buscar la plenitud, de ir un poco más lejos de la materialidad, de ejercitar valores que no se pueden ver, que no se pueden tocar, como el amor, la verdad, la justicia. Es esa ala espiritual que nosotros tenemos, la que nos da el nexo para poder llegar al menos a lo que llamamos oración. Y acá podemos rezar porque somos seres corpóreos, pero también a la vez espirituales. Es decir, tenemos esta capacidad de entrar en lo que no es material y relacionarnos no con algo, en nuestra tradición cristiana, sino con alguien. Por lo tanto, como va a decir una gran autora, la oración es tratar de amistad. La oración
es charlar con el amigo. Porque Dios no es una idea. Si bien podemos tomar a Dios como una idea desde la filosofía, tenemos vasta experiencia, muchísimos autores, estos 2000 años de filosofía que hablan de la divinidad, que hablan, en el caso de Hegel, que hablan del espíritu absoluto, en el caso de Aristóteles, el motor inmóvil, de Platón, la idea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la fe, nosotros en nuestra tradición no nos relacionamos con una idea. De hecho, de ahí viene el principio que va a decir Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que ser cristiano no surge de una gran idea, de una motivación personal, de una fantástica y maravillosa jugada que me convenció racionalmente. No, al contrario, ser cristiano comienza con un encuentro. Ser creyente comienza con un encuentro. El encuentro con Dios. Un Dios que se me puede manifestar de diferentes maneras. Y que de hecho se manifiesta en diferentes maneras. No solamente en la iglesia, sea de la que sea, sino en mi vida cotidiana. Un Dios que constantemente está tramando, por decirlo en esta palabra, está planificando de que yo sea feliz, de que yo pueda vivir mi existencia, mi plenitud, de la mejor manera, de que yo pueda realizar los sueños más profundos que sé que me van a hacer realmente bien en la realidad concreta. De tal manera que ese Dios que todos los días planifica y conspira a mi favor, me golpea la puerta para tener un momento de amistad. Diríamos un poco más acá en Argentina, para tomar unos mates, para tomar un café, para tomar, inserte lo que más desee, un té. Es más, te podríamos decir, yendo como ahí al filo, para tomarse unas cervezas. Porque en el fondo no es el mate, no son las cervezas, no es el té lo importante acá. Ni tampoco diría yo el lugar. Acá lo importante es el encuentro. Por eso no hay una manera definida de rezar. Es decir, la iglesia de tradición católica y también de tradición protestante, ¿verdad? Evangélica, propone metodologías, formas, caminos. Traducido un poquito al criollo, propone espacios. Acá, allá, de esta manera, de esta forma. Pero el espacio, la metodología, la forma, creativamente la puedo innovar yo. La puedo proponer yo. Entonces hay personas a las que les sienta bien encontrarse con el amigo rezando, por ejemplo, un rosario. O con María, ¿verdad? Hay otras personas que les sienta bien encontrarse con el amigo meditando. Hay otras personas que les sienta bien encontrarse con el amigo yendo todos los días a misa, creando momentos, yendo a la misa, a las reuniones, etc. Hay personas que les sienta bien encontrarse con el amigo en su habitación, en su momento de oración, en el living, en el patio, en el río, en la montaña. Bueno, la montaña tiene todo un fundamento bíblico muy importante y es el lugar bíblico por sobre todo, pero digo que sea bíblico no significa que tenga que ser el fundamentalismo del lugar, ¿verdad? Como tampoco lo tiene que ser en concreto la iglesia o el templo. O sea, que sea bíblico, digo, es que los profetas que se han encontrado de Moisés, Abraham, Elías, Eliseo, etc., han encontrado en la montaña un lugar de silencio y un lugar donde escuchar en su corazón y en la voz de su conciencia esa voz fina de fondo que me va marcando el camino, que me va mostrando los senderos, con una comprensión un poquito más ampliada, que me va abriendo la conciencia.
para tomar las mejores decisiones. Esa es la experiencia de los profetas, es la experiencia de Jesús. Por eso estaban una vez en un lugar, ¿no? Estaba Jesús en un lugar y Jesús iba a la montaña a rezar. No dice acá el texto de Lucas, capítulo 11, versículo 1, no lo dice. Puedo decir, bueno, ¿pero dónde iba Jesús? Bueno, no lo dice. Habrá elegido distintas formas, distintos lugares. Pero uno de esos lugares a lo mejor era la montaña. Lugar privilegiado, lugar de silencio, lugar de calma, lugar donde uno puede contemplar la naturaleza, puede contemplar la creación. Pero el espacio lo arma la persona. La lectura del libro del Apocalipsis dice: estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaremos juntos. Y Jesús también le recuerda a la samaritana que se encuentra en el pozo. La samaritana le pregunta: ¿dónde tenemos que ir a adorar? Traducido, ¿dónde tenemos que ir a rezar? ¿Acá o allá? Porque había una pelea entre samaritanos y judíos, ¿verdad? ¿No? Que había que ir al templo. Y los samaritanos decían: no, ¿qué templo? Porque el templo es signo político, religioso, etc. Jesús, ¿qué le dice? Llegará la hora en los que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, quiere decir en su corazón, gracias a la acción del Espíritu, que nos mueve y nos conecta, de el Espíritu, ¿verdad? Que nos mueve y nos hace el cable de conexión para poder encontrarnos con aquel que nos ama. Eso es la oración. Es un encuentro de amistad. No hay formas, no hay métodos. Uno tiene que buscarlos, tiene que encontrarlos. Habrá gente que reza dibujando, habrá gente que reza cantando. Y ahí sí, luego de ese verdadero encuentro personal, Dios nos llama en comunidad. Es decir, Dios nos llama en comunidad, pero nos atiende personalmente. Atiende el teléfono de manera personal. Y ahí está, ¿no? O sea, Dios no me atiende el teléfono, no, sí te atiende el teléfono. Háblale. Le mando un mensaje de WhatsApp y no responde. Bueno, no va a decir: Dios está totalmente ocupado. Tendrá sus razones, ¿verdad? Pero no es que no lee los mensajes. No es que va a dejar en visto. Diríamos hoy, o por estos lados dice: se va a hacer el otro. No, para nada. Va a responder. A lo mejor no en el tiempo que yo quiera, no como yo quiera, pero va a responder. Y cuando responde fuerte, ¿verdad? Entonces, hay que animarse a la oración. Hay que animarse a crear ese espacio de oración. Lo mejor siempre es crear el espacio de silencio, que el silencio cueste. Se puede hacer otro podcast sobre el silencio, porque uno dice: bueno, pero ¿por qué en silencio? Somos masoquistas. Y no, bueno, habrá gente que le gusta más el silencio. Vuelvo de nuevo, habrá gente que le gusta un poquito más el tema de la música, del arte, para expresar la oración, cantidad de expresiones artísticas que tenemos, que nos ayudan también a rezar. Hay gente que le gusta rezar más reflexionando, pero nunca hay que desanimarse en la oración.